Y sin más preámbulo pasamos a responder en directo preguntas y respuestas. Doy el turno a Carlos García Camacho. Bueno, la verdad es que ha habido muchas preguntas, algunas han contestado en línea, otras han ido contestando a medida que ha ido transcurriendo la presentación de los panelistas, pero hay alguna en la selección que hemos hecho que no ha quedado clara a la audiencia. Y entonces me voy a dirigir primero a Alicia. Y hay una pregunta que dice, ¿es necesario usar agua caliente para matar el virus cuando se lavan las mascarillas de tela? Algunas telas pueden dañarse con las altas temperaturas, por ejemplo la seda. ¿Hay datos que confirmen que tiene que ser agua caliente? Bueno, esa es una pregunta muy común, pero desafortunadamente aún no tenemos estudios que evidencien ese tema. Con eso, hay otros estudios sobre lavado de manos que demuestran suficiente eliminación de solamente usando agua y jabón. Entonces, el agua caliente, no sé si aumentaría las tasas de inactivación, pero aún no tenemos evidencia. Entonces, por eso es probable que solamente sea eficaz con agua y jabón. Pero sí está recomendado, ¿no? Pero todavía no existe ninguna evidencia actualmente. Muchas gracias, Alicia. Una pregunta para el grupo de N95 DECO sobre el mismo tema, que dice, ¿es efectivo usar los filtros reutilizables para mascarillas que tienen esta opción? Pues muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Respecto a ese tipo de filtros, lo que cabe destacar siempre es que para protegernos debemos de utilizar materiales que estén verificados por laboratorios independientes. Si los filtros que utilizamos son filtros de algún tipo como los filtros de café o incluso bolsas de aspiradora que he llegado a oír que pueden llegar a tratar de utilizar, debemos de tener claro que siempre podemos estar exponiéndonos a un riesgo para nuestra salud. Ya no solo porque no supongan un filtrado adecuado, que es lo más probable, sino porque puedan soltar partículas hacia nuestros pulmones que impacten y nos generen a la larga un enfisema o algún otro tipo de afección respiratoria. Además de que algunos tipos de filtros podrían suponer una resistencia demasiado elevada a la inspiración y a la expiración, provocando una salida del aire por la periferia de la mascarilla y haciendo que esto no sirva para nada. Vale, Juan, ha contestado a la siguiente pregunta que iba a hacer, con lo cual te lo agradezco, que era qué tipo de filtros se deben usar o evitar. Vale, una pregunta para Cecilia Álvarez, que dice, ¿cuál es el tiempo máximo de uso de una mascarilla N95? En primer lugar, quiero aclarar que las mascarillas N95 han sido concebidas para ser usadas y desechadas. Aún así, la CDC, o sea, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, nos determina 8 horas como máximo de uso de una N95. Después de las 8 horas, la mascarilla debería decontaminarse. Y quiero recalcar esto porque mucha gente la guarda y la vuelve a usar al otro día. No, la mascarilla después de usarse debe decontaminarse. La vida útil de una mascarilla está más relacionada con el ajuste que con el filtro. O sea, mucha gente cree que el filtro pierde efectividad. Es más fácil que la mascarilla pierda el ajuste antes que el filtro deje de ser efectivo. Y la efectividad del ajuste se pierde aproximadamente después de 5 ciclos. Doy un ejemplo. Si una persona va a usar el método de decontaminación por tiempo, lo digo solamente como ejemplo, tiene 5 mascarillas. Una de lunes,
de lunes a viernes. Una usa el lunes, la otra usa el martes, la otra usa el miércoles, jueves y viernes. Y la deja descansar una semana y a la semana siguiente vuelve a usar una por día. Y así usa 5 veces la del lunes, o sea que esas 5 mascarillas nos van a servir durante 5 semanas. Siempre y cuando el ajuste se mantenga. Y eso nos estaría dando 40 horas de uso. 8 horas por día y 5 días, 8 por 5, 40. Esto siempre y cuando la persona no se saque 3 veces la mascarilla durante el día lunes, durante las 8 horas, porque eso hace que el ajuste se pierda. Y si el ajuste se pierde, la mascarilla deja de ser útil. Otra cosa, no sé si está clara la respuesta, otra cosa que es importante decir, ahora que tengo un poco de público, y es que mucha gente usa encima del N95 el barbijo quirúrgico, está bien para protegerla, pero hace 2 o 3 días escuché a alguien que dijo, yo me saco tranquilo el barbijo quirúrgico porque ahí están todos los virus y después me queda el N95, digamos así, entre comillas, limpito. No, señor. El barbijo quirúrgico sirve para proteger sangre o fluidos, pero el virus está dentro del filtro del N95. Es decir, que le demos el manejo al N95 cuando nos lo sacamos como algo contaminado. No lo podemos pensar que porque tiene el quirúrgico encima, el N95 está limpio, digamos. El N95 está contaminado. No sé si está respondida la pregunta. Sí, gracias, bastante claro. Tenemos otra pregunta para N95 Decon, que dice, ¿cómo se verificaría en laboratorio la eficiencia de una N95 reacondicionada? Sí, hola Grace, gracias. Yeah. Hello, I can answer this. Hi, I'm Grace. So this is a good question. There are several different methods that we can use to check filtration efficiency. And these will usually vary based on the type and size of the particle charge, airflow velocity, and the measurement method. The general approach is usually to take an N95 mask and to have small particles carried in air traveling through the mask. So you would measure the concentration of the particles before it enters the mask and after leaving the mask, or upstream and downstream. Some common particles will include sodium chloride, bacteria, or latex beads. And while hospitals might not have the equipment to quickly measure filtration efficiency, they can focus on other ways to test mask reusability by focusing on fit and seal. And more specific info can be found on our publications page in our Standards for N95 Respirators and Surgical Masks document. Ok, yo puedo hacer la traducción de la respuesta que acaba de ofrecer Grace. Hay diferentes pruebas para medir la eficiencia después de algún método de descontaminación. Estas pruebas tienen que ser realizadas en un laboratorio, preferiblemente un laboratorio externo. Y estas pruebas son realizadas al dejar pasar ciertas partículas que pueden ser medidas a la entrada y a la salida. Esto se puede hacer con diferentes tipos de partículas y sustancias tales como bacterias u otros compuestos. Pero ciertas pruebas se pueden realizar en un ambiente hospitalario, probablemente no de eficiencia, pero se pueden enfocar en qué tan reusables son las mascarillas y también las pruebas de sellado y de ajuste. Cómo las mascarillas quedan una vez que han sido reacondicionadas y cómo se ajustan a la cara del personal sanitario. Muchas gracias. Thank you, Grace. Thank you, Daniela. Gracias, Daniela. Gracias, Grace. Hay otra pregunta, otra cuestión. Se la puede traducir Daniela a Grace o a Tyler. ¿Existe algún método sencillo para comprobar el filtrado en el hospital? Is there any simple method that could be used to test filtration in a hospital environment?
Fantastic question. Yeah, it's a little tricky. There are some very simple methods, such as the quantitative fit test. This doesn't necessarily measure filtration, but it is a very bare bones measure. I would say to accurately measure filtration, you need the equipment that is typically used in a lab with particle counters. So that's not something you would expect to find in a hospital. But as a very bare bones test, the quantitative fit test, where they put a hood over the head of someone wearing an N95 and spray some sweet or bitter substance into the air and see if that person can smell that substance. That's a good way, traditionally used to tell you how good the fit of the N95 is. But technically that gives you a little bit of info as to the filtration as well. But I would say not a very quantitative method at all. So really, to do a quantitative filtration test, you do need high-end equipment. Although there are lots of scientific studies working on this currently. So if there's questions around that, feel free to reach out to the group. Daniela, please, can you translate it? Claro que sí. Hablando acerca de lo que acaba de responder Tyler, es un poco complicado hacer estas pruebas. Idealmente, estas pruebas de eficiencia tienen que realizarse en un laboratorio con contadores de partículas. Teniendo esto en cuenta, se puede usar en condiciones extremas el test de ajuste cuantitativo, en el que se pone un como casco encima y en el que hacen la prueba para ver si pueden detectar el olor de sustancias agrias y sustancias dulces. La mayoría de hospitales tienen el deber de hacer esto. En condiciones normales esto es algo que es realizado de una a 2 veces por año. Probablemente en esta situación no es realizado tan frecuentemente. No se puede asegurar que el personal sanitario va a tener acceso a mascarillas que estén idealmente probadas para ajustarse a sus caras. Muchas gracias. Muchas gracias, thank you, Tyler. Una pregunta para Cristina. ¿Qué importancia tiene la temperatura en el almacenamiento de las mascarillas N95? Sí, bueno, el control de la temperatura es importante tanto para las mascarillas nuevas como las reutilizadas, ¿no? Las mascarillas nuevas nos vienen con una indicación justamente de los fabricantes de almacenamiento, de que tienen que tener determinada temperatura, determinada humedad para acondicionarse y almacenarse, porque, por ejemplo, temperaturas muy altas pueden afectar la filtración o pueden afectar la forma de las máscaras. Y de las reutilizadas que nosotros estamos considerando acá, es importante porque el virus, la estabilidad del virus es muy, muy sensible a la temperatura. Entonces, por ejemplo, en temperaturas muy bajas se ha visto, se han hecho experimentos en que, por ejemplo, a 4 grados, que es una temperatura de un refrigerador común doméstico, la persistencia del virus es como de 2070 horas, se hablaba, es mucho tiempo, cuando a temperatura ambiente, que consideramos que podría ser 22 grados, que era la temperatura que hablábamos hoy, la persistencia es de 167 horas, una semana, 7 días más o menos, ¿no? Entonces es importante cómo nosotros almacenamos, en qué habitación, en qué ambiente. Por ejemplo, si nosotros dejamos una mascarilla en un auto en invierno, por ejemplo, y la temperatura baja por debajo de 22 grados, tenemos que tener en cuenta que la persistencia del virus va a ser mayor y nosotros no vamos a poder considerar el tiempo que habíamos pensado de 7 días, o si almacenamos en un armario o en una habitación en un ambiente quirúrgico, que generalmente son muy fríos, y no en un armario o en una habitación calefaccionada, los 7 días que habíamos considerado tienen que ser mayores, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta la temperatura para estas cosas. Gracias, Cristina. Una pregunta para Alex. Alex, ¿cuánto tiempo de exposición es necesario en cada ciclo durante el recondicionamiento por rayos ultravioleta C? Gracias, Carlos. La recomendación, dependiendo de, ya te digo, hay un valor nominal que tienen las lámparas de ultravioleta tipo C, que no pueden ser 100%, del 100% total de la lámpara, porque pueden haber menos rendimiento en algunas.
debe estar entre 10 a 15 minutos. Lo importante es tener un sensor para detectar específicamente que esa irradiación se está llevando a cabo con esa dosis de 1 julio por metro cuadrado. Pero en general de 10 a 15 minutos es el tiempo de exposición. Muchas gracias. Vamos ahora con los del grupo N95 DECON. Esta pregunta, ¿cuánto puede ser el costo de montar una unidad de descontaminación por rayos ultravioleta C? Should I take this one? Yeah, go for it. Okay, sounds great. I believe I understood the question. It's around the cost of UVC setups. Yes. Yeah, it's a great question, and this is one, it'll vary a lot depending on the exact setup that's used and on the scale, you know, how many N95s do you want to process with the setup. There's definitely not one number. What I would suggest is on our website, we have a decontamination methods comparison matrix on our publications page. This is unfortunately not yet translated into Spanish, but it has a list of the decontamination methods with basically many different axes on which to compare them, whether that's cost, effectiveness, low cost implementations, things like that. And they also have some references for each of these methods for where these protocols are found for setting up these types of devices, for example, UVC. And I would say if you have more specific questions on UVC implementations in particular, I would say reach out to us via our website, because there's more information that's coming that we're currently working on where that's going to end up fitting within N95 DCON. But if you're interested in implementing specific UVC methods, reach out via our contact form and we'll get back to you immediately with some connections there. Thank you, Tyler. Daniela, can you translate it? She's our personal translator. Un placer. Thank you. Traduciendo, varía mucho en cuanto a costo, dependiendo también el tipo de ubicación, qué tan costoso puede ser de un país a otro. También la escala en la que se puede implementar este tipo de procedimiento, dependiendo cuántas mascarillas quieren ser procesadas al mismo tiempo. Eso es algo que se debe de considerar. Es algo muy importante que podamos redirigirlos hacia el sitio n95decon.org. Ahí pueden encontrar más información. Ahí también pueden tener acceso a una matriz de comparación en la que se evalúan diferentes métodos y el costo forma parte de esa comparación. También, si están interesados en alguna implementación usando VC, por favor pónganse en contacto, lo pueden hacer a través de la página. Hay un formulario de contacto y personas de N95 se van a poner de acuerdo con ustedes y se pueden discutir específicos de esto. Dentro de pronto se irá subiendo más información porque se sigue evaluando la literatura y diferentes investigaciones que siguen saliendo. Toda esta información se sigue actualizando y pronto estaremos subiendo más información a la página web. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente cuestión, también para N95 DECON, que dice, ¿podría usarse óxido de etileno para reacondicionar una mascarilla N95? I can take this. Yeah, so Hey, this is a good question. could ethylene oxide be used to recondition an N95 mask? Yeah, I can take this. So we often get asked this question, and so ethylene oxide decontamination is often used for sterilizing medical devices and is very effective against microorganisms like bacteria, viruses, fungi. However, there haven't been any peer-reviewed studies proving the safe removal of ethylene oxide from masks. So since ethylene oxide is also a known cancer-causing agent when people inhale it, decontaminating masks with this process may carry significant risk to harming the user and is therefore not recommended yet. Thank you very much. Another question for N95 DECON. ¿Qué métodos domésticos recomendarían para reacondicionar una mascarilla, además del método del tiempo? Creo que antes podía traducir la respuesta de Grace. Ay, perdón, disculpa. A la pregunta anterior. Voy a volar con tantas preguntas que están llegando aquí. No hay problema. Vale. Hay tiempo todavía.
Por el momento no hay estudios revisados por pares que demuestren la eliminación segura de residuos del óxido de etileno, además de que el óxido de etileno es conocido por causar cáncer cuando es inhalado, y es muy importante porque no hay estudios que puedan probar que el óxido de etileno ha sido eliminado de la mascarilla. Entonces no se puede comprobar o no se puede asegurar que es seguro para el usuario usar una mascarilla después de haber sido procesada con óxido de etileno. Muchas gracias, Daniela. La segunda cuestión, también para N95DECON, es ¿qué métodos domésticos recomendarían para reacondicionar una mascarilla, además del método del tiempo? Yeah, so the question is, what recommendations would you give for someone who wants to decontaminate this with time or with the weight and reuse method? For the general public, so people who are unlikely to have significant contamination or viruses on their masks, unlike, say, healthcare workers who work directly with patients, the weight and reuse method that N95DECON has published on our website is likely sufficient to be able to decontaminate these masks if you are able to have other masks, N95s or surgical masks, that can last 4 to 7 days. So you can find the weight and reuse fact sheet on our website that describes how to cycle and reuse masks properly. Now, that being said, for healthcare workers who directly interact with patients, bringing contaminated N95 masks home is a significant risk, not only to themselves, but also to family members. So where possible, people, if they're healthcare workers, should decontaminate masks in a secure location like at the hospital and not to bring it home. Thank you. Daniela, can you translate it, please? Claro que sí. Sí, claro. Pues en general, lo que nos ha contestado Grace es que para miembros del público, donde se espera que las mascarillas no tengan una carga viral significativa, el método de espera y reutilización debería ser suficiente para que la persona obtenga, si la persona tiene suficientes mascarillas N95 para 7 días, es decir, algo que ya nos habían mencionado en una de las presentaciones, cada día una mascarilla diferente para que se pueda dejar en el tiempo de espera. Habiendo dicho esto, los trabajadores sanitarios que lleven sus mascarillas N95 a casa tienen un riesgo significativo de autocontaminación. Entonces, siempre que sea posible, la descontaminación debe ser llevada a cabo en una ubicación segura, como en un hospital, bajo las condiciones adecuadas. Bien, una pregunta para Vivi. ¿Para qué se utiliza generalmente el peróxido de hidrógeno como método de esterilización? Sí, gracias, Carlos. Generalmente el peróxido de hidrógeno es el método ideal para descontaminar implementos o instrumentos médicos que no soportan altas temperaturas porque sufrirían deformidad. Entre ellos tenemos sondas de temperatura, endoscopios, paletas de desfibrilador, sondas láser, que si lo colocaríamos en otro método con mucho calor, perderían su vida útil. Muchas gracias. Una pregunta para María Teresa. ¿Se pueden recondicionar o reusar las mascarillas si la parte frontal se encuentra en buen estado, pero se puede reusar si las tiras de sujeción están manchadas? Gracias, Carlos. Una pregunta muy interesante. Es importante primero volver a recordar que las mascarillas están hechas para un solo uso y dentro de lo que establecen las reglas internacionales, recordemos que si vamos a reutilizarlas en caso de emergencia, se recomienda no utilizar maquillaje. Si es este el caso, que son las tiras que están manchadas y hay desabastecimiento, podríamos limpiarlas con unas toallitas desinfectantes, pero lo más importante luego de tratar de quitar lo manchado o contaminado es estar seguros de que las tiras aún permanece su elástico íntegro y que no hay ninguna rotura para la reutilización de las mismas. Muchas gracias, María Teresa. ¿Perdón? Vale, seguimos con otra pregunta para N95DECON. En la prueba de ajuste y sellado, la mascarilla tiene que tocarse al frente.
¿Es seguro hacer esto si se está usando una mascarilla reacondicionada? Siempre se deben usar guantes durante la prueba de sellado y dado que la superficie de la N95 debe tratarse como contaminada si no está esterilizada completamente, es importante seguir los protocolos de cada hospital si se sospecha de una superficie contaminada. Gracias, Daniela. Otra pregunta para N95 DECOM. ¿Cómo se realiza la esterilización de mascarillas por calor húmedo en microondas? Sorry, what's that? I can answer, but unfortunately I didn't quite catch that. Carlos, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se realiza la esterilización de mascarillas por calor húmedo en microondas? Can you sterilize or how can you sterilize a mask utilizing the microwave method? Ah, yes. Fantastic question. So currently, so it's a little bit hard to answer just in one sentence here, but the information is on our heat technical report. Unfortunately, I don't think the microwave section has yet been translated into Spanish. In general, if you have a 1,250 watt microwave, that's a relatively standard like medium low power microwave. If you decontaminate, if you put an N95 above a water reservoir, so something like a large glass of water, not immersed in the water, but sitting above that water, and then activate that microwave for 2 minutes, that has been shown, it seems likely that will also inactivate SARS-CoV-2 on the N95. But this method is much less well validated than the other heat-based methods because there are fewer studies and there have not been any studies on SARS-CoV-2 itself. So I would say, yeah, this method is likely to be effective, is not extremely well validated, but if you follow that protocol specifically, it seems like it's likely to be effective. There are some other risks with microwave protocols. Higher power microwaves may cause arcing or sparks on the metal part of the N95, so that's also a concern. But that's not been observed in the lower power 1250 watt microwaves. So moral of the story, generally seems likely to be effective above a water reservoir for 2 minutes in a 1250 watt microwave. But it is important to follow that protocol. And if possible, I would say take a look at the heat and humidity technical report on our website. And if you can, probably find someone to translate that into English because that's, into Spanish, because that's currently just in English. Who can translate it? ¿Quién puede traducirlo? Yo puedo traducir. Vale, sí, perfecto, sí, creo gracias. recordar todos los detalles. Básicamente hay alguna evidencia de que se puede utilizar un microondas de 1250 watts en donde se coloca un reservorio de agua con la mascarilla por encima y se calienta por 2 minutos. Sin embargo, no hay muchos estudios que apoyen completamente este método de descontaminación y para más información, por favor, visiten la página de N95 DECOM, donde les van a encontrar más detalles. No está la información en español, pero en caso de que requieran, se pueden poner en contacto con cualquiera de las personas de N95 y con muchísimo gusto les podemos traducir el material que necesiten. Muchísimas gracias. Vamos a ir con otra pregunta. Vamos justito de tiempo ya. Vamos a intentar un par de ellas más. Que dice, ¿qué tipo de secado se realiza después de la esterilización por calor húmedo? What kind of drying is done after moist heat sterilization? For N95 DECOM? Tyler. Sure, yeah. Sorry, so just to clarify, it was what kind of drying? Yeah. Oh, gotcha. Yeah, so that's something I guess we would suggest basically, give the mask time to dry out. Typically, I think
people have either, there's various things people have done. Given that the temperatures, low temperature drying tends to be fine, assuming you're below that, 85 degrees Celsius limit. Even lower should be fine for removing the liquid. Generally, the humid heat method, as opposed to steam-based methods where you're directly applying steam to the mask, the humid heat method allows the mask to dry much faster. So typically just leaving the mask at room temperature for maybe 30 minutes following your heat and humidity cycle tends to be sufficient to remove any excess liquid, and then the mask is effective for use. Thank you. Daniela, Daniela, can you translate it? Thank you. Lo que Tyler comentaba es que secar a baja temperatura puede ser bastante eficiente. Cuando se ocupa calor húmedo, el tiempo de secado es mucho menor en comparación de aplicar solo vapor directamente hacia la mascarilla. Entonces, se puede hacer el tratamiento de calor húmedo y dejar secar a baja temperatura. Vale, muchas gracias. Vamos ya con la última porque íbamos, ya, como dije antes, muy justo de tiempo. Y esta es una pregunta que se debe dirigir a Juan. Bien relacionado también a lo que habló antes Cecilia Álvarez. Y sé que, bueno, que en los hospitales nosotros lo estamos usando de esta manera, tanto él como nosotros, y supongo que todos, sobre la utilización de la mascarilla quirúrgica encima de la N95. Y quisiera saber tu opinión, Juan. ¿Cómo la colocamos? ¿Arriba o abajo? O sea, ¿la N95 en contacto con la piel o la quirúrgica en contacto con la piel? ¿Cómo sería lo correcto? Pues muchas gracias por esta pregunta, porque también es algo que a mí me han preguntado desde múltiples profesionales, y desde luego que la N95 siempre debe de ir debajo. ¿Por qué? Porque la N95 al ir debajo garantizamos ese acoplamiento con la cara que es lo que nos protege en definitiva junto con la filtración. El hecho de colocarla encima, como comentaba Cecilia también, no sirve para proteger la mascarilla de que pasen los bichos, sirve para proteger la mascarilla de salpicaduras. ¿Por qué? Porque si esa mascarilla se salpica, es una mascarilla que nunca vamos a poder reutilizar, tendríamos que descartarla, no la reprocesaríamos, ya que el hecho de estar manchada no la podríamos limpiar. Si la limpiamos, lo que estaríamos es haciendo que se pierdan sus propiedades, como bien comentaba Juan Carlos Santos Palomino en su charla. Por tanto, la mascarilla quirúrgica encima de una N95 es una práctica correcta, pero siempre y cuando adoptemos unos adecuados protocolos para su retirada, para evitar no contaminarnos durante ese proceso. Bueno, muchas gracias, Juan.